se encuentra en los inicios de su carrera, en los inicios de su opción por la poesía, se encuentra con una persona bastante mayor que él, es un hombre ya mayor, es el que dirige un semanario ilustrado muy famoso en Lima, donde publicaban los mejores escritores de Lima, de modo que había que tener confianza en ese director y saber que estaba tomando una decisión correcta, ¿no? Y es interesante también el relato, el momento en que el director lee el poema y el joven está ahí a su costado, y tratando de averiguar a ver cuál es la reacción de este lector de su poema, y no encuentra ningún signo, ¿no? Sino hasta cuando le dice quién es el autor de este poema, en fin, viene ese diálogo. Bien, ¿alguna otra intervención sobre el punto? ¿O algún otro detalle sobre el relato que les haya parecido interesante? Sí, ¿qué tal, profesor? Soy el Leonardo Payachi. Sí, tenía una aclaración con respecto a lo que usted había señalado, en tanto la figura del director del semanario. Un poco más alto, por favor. ¿Quién está hablando? Soy yo, el alumno Tupayachi. Ya, señor Tupayachi, dígame usted. Que hable fuerte, dígame que Hable fuerte para poderlo escuchar bien. Sí, usted señaló acerca de la importancia que tenía el director del semanario. Quería señalar, ¿no?, que la función que tenía el director era la función de la divulgación del texto. Claro, ¿no? claro. Que es muy importante para el escritor, ¿no? Fuera de Así los es. de reconocimiento. Entonces, puede pasar, ¿no?, que un escritor escribe, valga la redundancia, pero que los textos quedan sin difusión, ¿no? Claro. Entonces, de nada va a servirle al público lector cuando el texto no le llega a ser leído. Claro, no llega al público. No va a cobrar significación, ¿no? En ese sentido es importante para el escritor el reconocimiento, ¿no? Y me parece que el reconocimiento es sumamente importante, e inclusive ha tenido, digamos, fijación en algún poema de Alberto Hidalgo, que es Neocirugía, ¿no? Cuando el poeta decide extirpar el talento porque no tiene reconocimiento, ¿no? Los versos no los entendían, ¿no? Y no tenía ese reconocimiento. Me parece que es la función del director esa, ¿no? Creo que es el sueño de todo escritor, el ser reconocido por el público lector. Claro. No sé, podría recordar quizás, ¿no?, la anécdota ya muy conocida de cómo se llega a difundir 100 años de soledad, cómo acepta la editorial, cómo acepta el texto, ¿no? La va aceptando por partes, sí, ¿no? Y se despoja de todo, Gabriel García Márquez se despoja de todo para poder publicar 100 años de soledad, ¿no? Claro. Creo que el sueño de todo escritor es, por ejemplo, el que vive Vargas Llosa, ¿no? Que claro, ya está siendo reconocido, ¿no? Entonces, la función del director sería esa, ¿no? El paso de lo desconocido del texto al conocimiento, a la divulgación del texto. Así es verdad, como dice el señor Tupayachi, para que funcione este mundo de la literatura como una totalidad, vamos a decir, el punto inicial es la decisión de una persona por escribir. Pero esta decisión que ha tomado de escribir un cuento, una novela, un relato, etc., la toma porque previamente ha sido influido por la literatura, ha sido ganado por la literatura, a través de su experiencia lector, ha sentido también la tentación de dar un paso adelante, la de quedarse no solamente en la condición de lector, sino también asumir la tarea, el rol de escribir. En ese momento es muy importante, como usted señala, que haya otra persona, porque los poemas no se difunden solos, los poemas se difunden a través de los libros, a través de los diarios, de las revistas. Hoy es más fácil que en esa época que uno pueda publicar lo que le parezca, pero siempre va a ser importante la función del lector. Entonces, este joven, Roque Roca, tuvo la suerte de caer en buenas manos, ¿no? Tuvo la suerte de caer nada menos que las manos del director. Ojo con esto, no era cualquier
periodista del semanario, sino precisamente el hombre más autorizado, el que aprueba o desaprueba la publicación de un texto. ¿Qué hubiera pasado si el director leía el texto y no le gustaba? Lo más probable es que de manera muy cortés le hubiera dicho, mire, usted tiene condiciones, pero mejore un poco, vuelva la próxima vez, ¿no? De esa manera cortés le hubiera indicado al joven y este se hubiera retirado. Pero en este caso, felizmente, el director tiene esa actitud, le pregunta su nombre, lo interroga, y como este joven está muy nervioso, entonces termina diciéndole, bueno, en el próximo número voy a publicar este poema, ¿cómo se llama usted? Porque al comienzo el jovencito le dice que alguien le ha encargado el poema, no quiere asumir su autoría, ¿no? Cosa que también suele ocurrir. Pero una vez que ya el director le ha preguntado el nombre y él ha dicho que es Roque Roca, entonces le ha dicho voy a publicar este poema con su nombre porque usted es el autor, se le nota en la cara, ¿no? Entonces, miren, qué suerte la de este jovencito que en los inicios de su interés por la poesía se encuentre con una persona amable, con una persona que lo lee con la mayor atención posible y le da el visto bueno, con lo cual ya diríamos ha dado un gran paso adelante porque este escritor en proyecto ha tenido ya un primer reconocimiento. Siempre va a ser el reconocimiento importante al comienzo y luego también al final, ¿no? También al final. Entonces, desde ese punto de vista, el joven poeta o aspirante a poeta tiene un gran respaldo, el respaldo del director del semanario, que ojo, no es cualquier semanario, es el semanario donde escriben los mejores escritores, los mejores poetas de la Lima de aquellos años. Entonces, Roque Roca tiene un respaldo anímico que quizá lo ayuda para afrontar las dificultades que luego surgen, ya no en el semanario ya lo apoyó, sino las dificultades que surgen en el escenario del colegio, ¿no? Con respecto a sus compañeros, con respecto al propio profesor de literatura, con respecto luego particularmente al famoso amigo Braulio. Entonces, sobre estas reacciones, ¿cómo contrastar, cómo entender que por una parte el director, que es un hombre entendido en literatura, cómo entender que este hombre cuyo juicio tiene un peso, le dé el aval, apruebe la publicación del poemario, y cómo entender frente a esto la actitud en cambio de sus compañeros en el colegio o incluso del propio profesor de literatura y finalmente la actitud del amigo Roca, del amigo Braulio, que obliga a Roque Roca a adoptar una cierta estrategia. Que sobre esos temas u otros podemos también escuchar la opinión de los otros jóvenes que participan en el taller. Bien, por ejemplo, el señor Puchoc. ¿Está por ahí el señor Puchoc? Veo ahí su nombre, por eso lo llamo. Sí, sí, por favor, con su micrófono ahí cerca, intervenga usted acerca de este relato que hemos dado a leer en la clase anterior. Pues, como ya mencionó, en realidad el director cumpliría la función que la crítica actual no es un lector especializado, a diferencia de los compañeros de Roque Roca, el mismo profesor de literatura, ¿no? Por eso es que quizás ve de cierta manera algo que los demás no pueden apreciar a simple vista. ¿Qué más? ¿Qué le parece la actitud del profesor de literatura, por ejemplo? Pues, como le dije, raramente, incluso para mí, porque conozco a varios profesores de literatura, es como condescendiente con sus demás alumnos, ¿no? O sea, se basa en lo ya establecido,
en lugar de razonar o tratar de apreciar más la producción de su propio alumno. Muy bien, ya. Bien, algunas otras opiniones, algunos otros comentarios. ¿Qué les parece la estrategia que adopta Roque Roca para descubrir ciertas realidades que a él le interesaba descubrir? Creo que en el cuento es interesante el empleo de una cierta estrategia de parte de Roque Roca. Sobre ese punto o cualquier otro que consideren pertinente en el análisis, pueden intervenir los demás jóvenes que están asistiendo al taller de crítica literaria. Profesor, buenas tardes. ¿Quién habla, por favor? ¿Me escucha? Mayra Bustíos. Mayra Bustíos. Señorita Mayra Bustíos, bienvenido, siempre su comentario. ¿Qué le ha parecido el cuento? ¿Ya lo había leído? ¿Ya lo había analizado? No, profesor, es la primera vez que leo el cuento. Ya, qué bueno, eso me alegra mucho. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuáles son sus comentarios? He escrito un pequeño comentario, lo quisiera leer. ¿Cómo no? Por favor. Ya. Bueno, primero un resumen. Este cuento narra la historia de Roque Roca, ¿no? Un estudiante del Colegio San Carlos que se dedicaba a escribir muchos poemas. Llegó a publicar sus poemas en el semanario del colegio, el Lima Ilustrado. Al llegar sus poemas a manos de sus compañeros, Roque Roca se convirtió en el blanco de sus burlas. Sobre todo se convirtió en el blanco de las burlas y críticas exasperantes de su propio amigo Braulio. Al poco tiempo hubo otro compañero que comenzó a publicar sus poemas en el semanario como Roque Roca lo hacía. La noticia llegó a difundirse entre los compañeros, aunque nadie conocía al nuevo poeta. El amigo Braulio no dudó en sobreestimar los escritos de la nueva promesa literaria y en criticar duramente a los de su amigo Roque Roca. Un día, leyendo en coro todos los compañeros del semanario, se enteraron que Genaro Latino, el nuevo poeta que le hacía competencia a Roque Roca, era un seudónimo, y que detrás de ese nombre se escondía nada más y nada menos que el propio Roque. Es posible observar que en este relato se desarrolla un trabajo modesto de metaliterariedad, pues en él encontramos que el autor trata de representar de forma incipiente pero bien lograda los problemas y mecanismos del acto de escribir y del acto de criticar, que son propios del terreno literario. Ese es mi comentario, profesor. Gracias, señorita Bustíos, porque su comentario nos ha permitido tener un recuerdo completo del relato. Eso es positivo y es muy bueno que usted tenga la sana costumbre de poner por escrito lo que usted piensa, ¿no? Porque de esa manera queda ya registrada su lectura acerca de este relato que usted no conocía, pero que muestra desde dentro cómo es la literatura. No sé si escuché mal, pero hay que diferenciar entre Roque Roca es el joven poeta, ¿no? Y él publica en un semanario, ojo, en un semanario que no existe en el colegio, sino un semanario que circula por todo Lima, ¿no? Y entonces, como circula por todo Lima, en algún momento llega al colegio, y los jóvenes, como es habitual en estos casos, siempre hacen burlas, se ríen, en fin, tienen unas ciertas actitudes de desaliento hacia el joven Roque Roca, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, Roque Roca pues se ve obligado a trazar una estrategia, a inventar otro elemento que también es parte del mundo de la literatura, que es la figura del seudónimo, ¿no? El seudónimo. Ustedes saben que muchos escritores son a veces más conocidos por sus seudónimos que por sus nombres. Por ejemplo, el caso de Azorín, ¿no? El caso de Azorín, un famoso prosista español que sin embargo se llamaba José Martínez Ruiz. Entonces el seudónimo no tenía nada que ver. Pero en este caso el personaje de Roque Roca inventó esa figura. Ahora, ¿estuvo de acuerdo con el director? Probablemente sí. Probablemente conversó con el director, le dijo, mire, ya, porque el director va a buscarlo al colegio, ¿no? Para pedirle que siga enviando originales.
porque pareciera ser que Roque Roca se hubiera desanimado, pero el director va y le pide originales, y supongo yo que en esas circunstancias, y para descubrir cuál era el trasfondo de la actitud de Braulio, su supuesto amigo, Roque Roca inventa esta estrategia, es una forma de descubrir si lo que está haciendo Roque Roca, si lo que está haciendo Braulio es realmente una crítica más o menos objetiva, o por el contrario está actuando movido quizá por la envidia, porque parece ser que el amigo Braulio también escribía y nunca pensó que su otro amigo iba a tener la iniciativa de dar a conocer sus poemas, ¿no? Por eso me parece bien que usted haya hecho ese recuento de todos los aspectos que tiene el relato, que es parte del mundo de la literatura, porque observe usted que están los autores, está el director del semanario, están los lectores del colegio, está también el supuesto crítico que es el amigo Braulio, y en fin, todo este contexto en el cual van surgiendo las vocaciones literarias, ¿no? Que tienen a veces estímulos, como es el caso del director, pero también tienen obstáculos, como es el caso de sus demás compañeros, y particularmente el amigo Braulio, que supuestamente era su mejor amigo, ¿no? Muy bien, ¿qué podríamos opinar, gracias señorita Bustíos, qué podríamos opinar sobre un personaje un tanto menos importante, pero cuya presencia también creo que tiene un cierto relieve? Es el personaje del metafórico. ¿Alguna opinión sobre el metafórico? Hay un personaje ahí en el relato que se llama el metafórico. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol del metafórico? Tiene por lo menos 2 o 3 actuaciones dentro del relato, y dentro de lo que ha descrito la señorita Bustíos, él actúa allí justamente en una función clave, ¿no? Profesor, ¿me escuchas? Soy Ortega. ¿Quién es? Ortega. Ortega, señorita Ortega. Gracias. A ver, ¿qué nos puede usted decir? Ha visto algunos análisis, ha escuchado algunos análisis, pero le escuchamos. Sí, con respecto para responder a la pregunta sobre el metafórico. Este personaje, en principio parece cuando lee, ¿no?, el papel que Braulio tenía en el bolsillo, y se dan cuenta Sí. No se le escucha. que los versos se llama General Latina son escritos de Roca, ¿no? Entonces, esta función, ¿no?, que cumple el metafórico de dar a entender y que es plasmado en la historia para nosotros también darnos cuenta de que, si bien es cierto ya hasta ese punto, Genaro Latino había tenido una mayor preponderancia por sobre Roque Roca, porque ya todos sus amigos se burlaban, incluso su amigo, pseudo amigo diría yo, que siempre lo relegaba diciendo que sus escritos no son nada buenos y que no debería incluso intentar publicar en algo tan prestigioso como Lima Ilustrado, ¿no? Entonces, hasta ese punto ya tenemos a otro personaje que ha sobresalido por encima de Roque Roca en cuanto a los escritos, y este personaje se llama Genaro Latino. Ya los diarios ya no publican los versos de Roque Roca, ya no hablan sobre él, al contrario, hablan sobre Genaro Latino, que es mucho mejor, ¿no?, que Roque Roca, según los comentarios. Entonces entra este personaje metafórico, ¿no?, que es un punto clave en la historia porque nos hace dar cuenta de que esa grandeza que pudo haber sido tal vez Genaro Latino, al final sigue siendo el mismo Roque Roca, ¿no? Claro. Que esa misma grandeza se lo debe a Roque. Entonces entra a calar, haciéndonos dar cuenta de que tal vez Roque Roca no era aceptado, no por sus versos, sino tal vez por su propio nombre, por la persona tal vez tan tímida o
confianzuda que pudo haber sido con los demás, ¿no? En cambio, que otra persona haya cogido el mismo verso y que solo le haya cambiado de nombre, hace que pues los versos ahí sí sean aceptados, ¿no? Y lo que más llama la atención es que Braulio, ¿no? El domingo nunca habló de eso, ¿no? Nunca da una explicación a Roque Roca sobre eso, ¿no? O sea, no hay una manifestación de Braulio respecto a ese hallazgo que él tenía en el bolsillo, ¿no? Incluso se puede extrapolar que el propio Braulio pudo haber publicado los mismos versos de su amigo con el seudónimo de Genaro Latino, ¿no? Es mi opinión. Con respecto al libro en general, lo extrapolo sinceramente. Porque un amigo que tanto te diga que es un no, y creo que lo que sobresale de Roque Roca es que aún pese a eso sigue publicando, ¿no? Pese a las risas, aunque ya la quinta vez no se ríe mucho, pero lo que valora de él es que sigue publicando, ¿no? Pese a incluso a las negativas de su amigo, ¿no? Y de verdad son negativas bien cortantes como para decir, bueno, yo no soy escritor, ¿no? En cuanto a la visión, al panorama general sobre el cuento en sí, yo lo veo desde primera perspectiva, sobre todo en la primera parte que más me llama la atención, que cuando él publica y el director del semanario le acepta, el cuento dice algo que me llama siempre la atención, ¿no? Dice, los críticos fueron muy duros con Roque, no se hicieron esperar. Es como si esperaran que un verso así, aunque tal vez no el nombre, ¿no? Porque Roca está publicando por primera vez, pero cuando te dice que los críticos fueron muy duros y estaban esperando esta publicación, me hace entender como que Roca da algo nuevo, tal vez una perspectiva nueva a lo que podría ser los versos, ¿no? A lo que podría ser incluso la misma realidad. Es como si todo el mundo está hablando de limón y él se pone a hablar de limón. Entonces es como que los críticos un alto y dicen, bueno, ¿no? Es como que eliminar a lo diferente. Entonces esa misma crítica para Roque Roca no fue destructivo, al contrario, creo que lo cogió como algo constructivo. Y más llama la atención de que él sigue buscando críticas, ¿no? Como por ejemplo la opinión de su amigo Braulio en principio, ¿no? Que opina, ¿no? Que ayúdame a escoger mis mejores versos para esta semana, ¿no? Y lo mismo que recibe de Braulio son también críticas, ¿no? Aunque creo que esas críticas son más destructivas, ¿no? Claro. Que él esperaba, ¿no? Pero pues, es preponderante y resaltante la constancia que tuvo Roque para seguir publicando, ¿no? Y sobre todo que la crítica no se hizo esperar, ¿no? Fueron mucho más duros, ¿no? Sí, pues. Conforme fue publicando más adelante, ¿no? Eso sinceramente fue un enfoque que le di desde que lo leí, sobre todo en la primera parte, ¿no? Claro. Eso es todo, muchas gracias. Sí, interesante tu punto de vista porque efectivamente si uno toma una decisión, si uno elige alguna actividad, algún oficio, alguna vocación, hay que mantenerla, no hay que amedrentarse con la crítica siempre va a estar allí. Si Vallejo, por ejemplo, hubiera aceptado las críticas que le hizo Clemente Palma, probablemente ya no hubiera vuelto a escribir, pero él perseveró, y eso es lo que vemos en este joven personaje, Roque Roca, la perseverancia, la seguridad que tiene, pero esa seguridad está respaldada también por el aval del director. El director ya le ha dado un reconocimiento y esto hace que Roque Roca actúe con inteligencia, esa inteligencia que tiene para inventar la figura de Genaro Latino. Y con ello, ¿qué prueba? Que las críticas que hacía su amigo Braulio no eran críticas objetivas, no eran críticas valiosas, sino simplemente era la expresión de la envidia que sentía, ¿no? Por eso es que la escena final es muy ilustrativa, porque él está leyendo a Genaro Latino como hacía cada vez que aparecían
poema de género latino, y de pronto en ese momento se da cuenta que el que firma el comentario no es, el que firma el poema no es género latino, sino es el propio Roque Roca. En ese momento él dobla el papel, lo guarda, pero ahí aparece otra vez protagónicamente el metafórico para poner las cosas en su sitio, para hacer ver que en realidad ese poema también era de Roque Roca, solo que ante la respuesta negativa de sus compañeros, y en particular ante la respuesta negativa del amigo Braulio, a quien tanto había ayudado, ¿no?, le interesaba a Roque Roca verdaderamente aclarar las cosas, ver si efectivamente había una buena intención en el amigo Braulio, o simplemente se trataba de la envidia, de sentirse superado por alguien que era su amigo, y eso es lo que se comprueba en este relato. Entonces, desde ese punto de vista es ilustrativo de todas las situaciones que se pueden presentar dentro del mundo de la literatura a partir del momento en que alguien decide por esa vocación, ¿no? Luego ya sabemos que también es importante la presencia, ahora menos pero en esa época sí, la presencia de un medio informativo, de un periódico, de una revista. Antes los escritores en el siglo XIX y también el siglo XX, y por qué no ahora, publicaban en los periódicos, publicaban en los diarios. No es fácil, ni hoy ni antes, hacer un libro. Entonces, si uno espera hacer el libro, va a pasar mucho tiempo. Por eso es que Roca toma esta decisión de ir hasta la dirección del semanario y arriesgarse, ¿no? Es decir, el que no se arriesga no gana nada. Él se arriesga, tiene miedo, está lleno de pánico. ¿Qué le va a decir el director del Lima Ilustrado? Se ha atrevido, él siendo apenas un joven, se ha atrevido a ir hasta allí. Pero fíjense ustedes, ese atrevimiento resulta a la larga beneficioso y desencadena todos estos acontecimientos que muestran que la literatura es un mundo en movimiento y que sin duda la importancia de los lectores es de primer orden, ¿no? Solo que hay que ser un buen lector, hay que ser un lector honesto, un crítico sobre todo. Es una lección para el amigo Braulio, es decir, no hay que escribir sobre una obra, no hay que reseñar la obra con orgullo, con envidia, con vanidad, sino de la manera más objetiva, hasta donde sea posible, porque tampoco podemos ser 100% objetivos, ¿no? Sino que siempre habrá una dosis de quizá de envidia o una dosis de vanidad o de orgullo que nos lleve a no saber evaluar constantemente con los criterios respectivos una obra que se nos presenta para ser leída, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario más sobre este relato, algo que quieran añadir, algo que no hayamos visto. Es un relato sencillo, pero tiene una serie de elementos. ¿Alguien quiere agregar algún comentario? Profesor, soy Ortega. Ortega, señorita Ortega, dígame usted. Sí, le escucho. También tuve otra apreciación, ¿no? Sí. Que me surgió ahora y quería compartirla con usted para que me diga su punto de vista. Como bien menciona usted, esta misma constancia se debe a que el mismo director ya le había dado una plaza a Roque para que pudiera publicar, ¿no? Hecho que hace que Roque pudiera elegir cada semana sus mismos poemas que va a publicar como que la semana que viene, ¿no? Sí. Es el director quien le da una facultad para que él pueda continuar con la publicación. No es una publicación de un solo día y ahí queda, ¿no? No. Incluso Roque está entusiasmado de qué es lo que voy a dar la siguiente semana, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que también recurre a su amigo para que le ayude a elegir cuál podría ser adecuado para la siguiente semana. Así es. Entonces, al punto que iba yo era que el director tuvo
tuvo que haber leído esto, ¿no? Estos mismos versos, las mismas poesías que estaba publicando, y fue el director quien dijo, esto es maravilloso, Claro. esto debería ser publicable, sigue escribiendo no solamente para esta vez, sino para la siguiente, Sí. sigue preparándote o sigue escribiendo más, es muy adecuado lo que haces, ¿no? Es como un elogio tal vez no plasmado en el cuento, pero se extrapola como para que él, el mismo director, acepte que de la misma autoría los versos sigan publicando, ¿no? Claro. Entonces, yo personalmente veo que el director tuvo que haber leído, tuvo que haberlo analizado, aceptado, para posteriormente pedirle como un contrato, ¿no? O sea, Claro. sigue produciendo a la misma calidad de textos que lo hace. Así es, así es. Cosa que en el texto, como bien mencionó y recalcó, en el texto no lo dice, en el texto no lo vemos de esa perspectiva, ¿no? No hay esa narración entusiasmada que pudiera tener cualquier escritor, ¿no? No lo tendríamos que extrapolarlo, ¿no? Por eso yo